Quiero que escuchen este texto que aparece en la Biblia, en Juan capítulo 20, versículos 14 y 15. Dice la Escritura: María Magdalena dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Ella pensó que era el jardinero. La primera persona que vio a Jesús resucitado fue una mujer, María Magdalena, y sucedió en un jardín, sucedió allí, y ese fue un acontecimiento tan impactante para María Magdalena que ella al principio confundió a Jesús con el jardinero, con el que cuida el jardín. Y era un error lógico, era un error, claro, esperado. Ella no esperaba que Jesús estuviese vivo. Ella fue con otras mujeres allí porque iban a preparar el cadáver de Jesús. Estaban esperando encontrarse a alguien muerto. Y por eso cuando ve a este hombre no lo reconoce y lo confunde con el jardinero. Es un error lógico, pero tal vez no haya sido un error. Tal vez María Magdalena no estaba equivocada. El viernes Jesús fue enterrado en un jardín. Un jardín es un lugar para cultivar seres vivos, un lugar apropiado para que Jesús fuese enterrado. Y unos días antes de la crucifixión, Jesús había dicho lo siguiente en Juan 12:24: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Todos sabemos que para que una semilla pueda germinar, crecer, florecer y dar frutos, ¿qué necesitamos hacer con esa semilla? Enterrarla, meterla en la tierra. Y Jesús fue enterrado como una semilla, y el sábado el Hijo de Dios, como una semilla santa, está enterrado en un jardín. Pero el domingo, el jardín dio a luz el primer fruto de la resurrección, Jesús, el primer fruto de la resurrección, y la primera semilla germinada por el poder de Dios se convirtió en el jardinero. Cuando María Magdalena se equivocó o confundió que Jesús era el jardinero, en verdad no estaba equivocada, tenía razón. Jesús es ahora el jardinero de la resurrección, cultivando una nueva vida en todos aquellos que están dispuestos a creerle a Él y a seguirle. Yo no sé si ustedes lo han pensado así, pero piensen un poco en el primer huerto, el primer jardín del cual nos habla la Biblia. ¿Recuerdan cuál es el primer jardín del cual nos habla la Biblia? El jardín del Edén, ese jardín que Dios cultivó y en el cual colocó a Adán y Eva. La historia humana empieza en un jardín, y la historia de la salvación, de nuestra salvación, también empieza en un jardín. La historia humana se empieza a complicar y en la historia humana entra la muerte en un jardín, cuando Adán y Eva pecan. Pero la historia de la salvación empieza también en un jardín. La muerte entra a la vida humana en un jardín, pero la muerte es vencida en un jardín. Lo que está haciendo el escritor bíblico es recordarnos que el primer Adán fue un jardinero que fracasó en su tarea de hacer que todo el mundo fuera un hermoso jardín. Pero el segundo Adán,
que así se llama en la Biblia a Jesús. A Jesús se le da el nombre del segundo Adán. Ese segundo Adán se levantó en un jardín victorioso, no como un fracasado, con Cristo como jardinero. La nueva creación tiene para nosotros una realidad y se vuelve esperanza para nuestras vidas. Jesús es el jardinero que convierte los campos arruinados en verdes jardines. Jesús es un jardinero que cultiva la vida de resurrección en todos los que le siguen a Él. La metáfora de jardinero es muy hermosa y muy apropiada para representar cómo Dios transforma nuestras vidas, cómo Dios da vida a nuestras vidas arruinadas. Ustedes saben cómo es el trabajo de alguien que cultiva un jardín. Las manos siempre se van a ¿qué? A ensuciar con la tierra, siempre. Hay que meterse en la tierra. Y eso nos recuerda que Jesús como jardinero no tiene ningún miedo, ningún problema en ensuciarse sus manos para redimirnos a nosotros. Jesús no tiene ningún problema con ensuciar sus manos con el pecado de la humanidad. Que Jesús es un jardinero y un jardinero bueno, eso nos da una razón suficiente para pensar y creer que nuestra vida tiene esperanza. Le aseguro que su vida no está tan desolada, tan destrozada, tan arrasada, que Jesús no pueda hacerla florecer de nuevo y darle nueva vida. Porque esa es la buena noticia de un día como hoy, un día de resurrección, que su vida, mi vida, puede estar como un desierto, seca, árida, arrasada, y Dios le puede dar nueva vida. Confíe en el jardinero, Jesús, y Él le dará una nueva vida. Y el mejor ejemplo que podemos traer a la mente hoy es el ejemplo de María Magdalena. Lo que hemos tratado de hacer durante esta Semana Santa es tratar de ver la última semana de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección, por los ojos de tres mujeres. El domingo pasado lo vimos a través de los ojos de María de Betania. El viernes lo vimos a través de los ojos de María de Nazaret, la madre de Jesús. Si no ha visto ese video, ahí en YouTube del canal de la iglesia está para que lo vea. Y hoy vamos a ver la resurrección a través de los ojos de María Magdalena, esa primera mujer, esa primera persona que vio a Jesús resucitado. Porque ella nos sirve a nosotros de ejemplo de cómo Dios puede tomar la vida arruinada de cualquier persona y hacerla florecer. ¿Quién era María de Magdala en el pasado? Antes de ser su vida transformada por Jesús, ¿quién era María de Magdala? Escuchen lo que dice Lucas capítulo 8, versículos 1 y 2. Lucas 8, 1 y 2 dice: después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. María de Magdala llevaba una vida arruinada, llevaba una vida asolada, atrapada, sin esperanza, marginada, señalada, rechazada. Como lo acabamos de leer, dice que habían salido 7 espíritus de ella. Lo que debemos entender con eso es que la vida de María Magdalena era una vida desolada, una vida arruinada, una vida que estaba atrapada, una vida que no tenía esperanza.
Pero Jesús cambió todo eso. Como un jardinero, Jesús hizo que la vida de María reverdeciera, floreciera de nuevo y diera fruto. En la Biblia, en los Evangelios, se menciona a María Magdalena, pero no se menciona a ninguna familia. No se menciona sus padres, ni sus hijos, ni si tuvo hermanos. No se menciona a nadie. Tal vez por su condición de vida que llevaba, había quedado sola. Y por eso, cuando Jesús toca su vida y cambia su vida, ella se decide a seguir a Jesús. Y se convirtió en una seguidora muy destacada de Jesús. Los 4 evangelios, de los cuales aparece testimonio de Jesús en la Biblia, en los 4 evangelios se nos habla de María Magdalena. Se nos habla de una forma muy destacada. Es más, en las listas de las mujeres que siguieron a Jesús, siempre María Magdalena es la primera en nombrarse. Es más, en el Nuevo Testamento, solo después de María, la madre de Jesús, María Magdalena es la mujer más mencionada en todo el Nuevo Testamento. María Magdalena siguió a Jesús y lo sirvió con lealtad, tanto así que ella fue testigo presencial de los acontecimientos más importantes en la vida de Jesús y en su ministerio. Estuvo escuchando las grandes enseñanzas de Jesús. Estuvo al lado de la cruz. Cuando los otros apóstoles huyeron y dejaron a Jesús solo, María Magdalena estaba con Jesús al lado de la cruz. María Magdalena estuvo en el sepulcro. Cuando pusieron a Jesús en un sepulcro, allí estaba María Magdalena. Y cuando Jesús resucitó, la primera en ver ese milagro fue María Magdalena. Fue tan importante María Magdalena para el ministerio y la vida de Jesús y de las primeras iglesias del cristianismo, que ella recibió la misión de ir y anunciarle a los apóstoles que estaban escondidos, muertos de miedo, los varones machos masculinos, estaban escondidos, muertos de miedo, y Jesús escoge a María Magdalena para que vaya y les dé la noticia más inesperada, más inaudita, más sorprendente de la historia. Jesús ha resucitado a una mujer. Por todo esto, ella cumple todos los requisitos que se le pedían a una persona, a un discípulo de Jesús, para ser llamado apóstol. Por eso, a lo largo de la historia, se ha reconocido a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles, la única mujer a la cual se le reconoce como una verdadera apóstol. Eso duró muy poco, ese reconocimiento tan importante de valorar a una mujer como una apóstol, duró muy poco. Con el tiempo ella fue relegada, apartada y olvidada. Ni siquiera es mencionada en el resto del Nuevo Testamento, ni por Pablo, ni por Pedro, ni por Santiago, nada. Es más, cuando el apóstol Pablo en Corintios hace una lista de las personas que presenciaron la resurrección de Jesús. Menciona a Pedro, menciona a Jacobo, menciona a Juan, menciona a 500 personas más, menciona a otros, y no se le ocurrió mencionar a la primera persona que había visto a Jesús resucitado.
Jesús le dio un espacio a María Magdalena en su iglesia, pero los líderes masculinos no siguieron su ejemplo. No había espacio para una mujer en la iglesia, en esos primeros líderes de la iglesia. Jesús le dio y le sigue dando espacio a todas las mujeres en su comunidad, pero sus seguidores siempre a lo largo de los siglos hemos marginado a las mujeres. Es decir, los que seguimos a Jesús no hacemos lo que Jesús hizo con las mujeres. Tal vez por eso María Magdalena es la mujer menos comprendida de la Biblia, más ignorada, más menospreciada y más manipulada. Unos la echan al olvido. Una mujer no podía estar al mismo nivel de los apóstoles varones. Hoy en día también hay muchos que piensan eso. Las mujeres no pueden ser pastoras, las mujeres no pueden hacer lo mismo que los hombres, las mujeres no tienen la misma autoridad en la iglesia que los hombres, porque los hombres son los que Dios escogió. Entonces, unos marginan a María Magdalena, la echan al olvido, otros la han confundido con la mujer adúltera, con la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. No confundir con la María de Betania. Es que hay dos mujeres que hicieron eso de ungir a los pies de Jesús. Una era María de Betania, la que hablamos la semana pasada, pero otra era una mujer pecadora, adúltera, a la cual Jesús le había perdonado, y por eso en la casa de Simón dice, cuando Simón se enoja de ver que esa mujer está ungiendo los pies de Jesús con sus lágrimas, le dice Jesús que no la moleste, y le dice, ¿quién está más agradecido, el que se le perdona poco o el que se le perdona mucho? Y Simón tiene que decir, ¿verdad? Cuando somos muy perdonados, somos muy agradecidos. Pero en la historia, eso por un papa que existió por allá en el siglo, creo que cuarto, quinto, dijo, María Magdalena es la misma adúltera. Y desde ahí la fama de María Magdalena es que es la mujer pecadora, la adúltera y la prostituta. Es más, en el lenguaje castellano, Magdalena es sinónimo de prostitución. Incluso canciones populares mencionan, Joaquín Sabina tiene una canción que se llama La Magdalena, películas de Hollywood retratan a María Magdalena como una prostituta, pero eso no tiene nada que ver, son diferentes. Y algunos más van a otro extremo, o sea, está el extremo de aquellos que rechazan, olvidan, echan a un rincón a María Magdalena, y están los que se van al otro extremo. Le asignan acciones y posiciones que no reflejan para nada la enseñanza bíblica acerca de ella. Cosas como, y ustedes lo han escuchado, lo han visto o lo han leído en literatura como el Código Da Vinci. Ella fue la verdadera discípula amada del Señor Jesús. ¿Recuerdan que en la Biblia se menciona que hay un discípulo al cual Jesús amaba más? Pues hay gente que dice, no era Juan, era María Magdalena. Otros dicen, es que María Magdalena fue la amante secreta de Jesús. Otros incluso en el Código Da Vinci dicen, María Magdalena en verdad era la esposa de Jesús. Él se casó con María Magdalena. La Biblia no dice absolutamente nada de eso, ellos se inventan esto. Es más, en el Código Da Vinci y en otras enseñanzas así, dicen que María Magdalena tuvo un hijo con Jesús. Entonces pasamos del extremo de ignorar, rechazar, olvidar a María Magdalena a colocarla en una posición que la Biblia no dice nada absolutamente sobre ella. La María Magdalena de la Biblia es una mujer que experimentó la gracia de Dios, que liberó y transformó su vida. Eso es lo que nos dice la Biblia. Una mujer que tenía una vida arruinada, destrozada.
pero por la gracia de Dios su vida fue liberada y transformada. Una mujer que se atrevió a aceptar el desafío de seguir a Jesús en una comunidad de hombres excluyentes, y aún así supo ser fiel a Jesús, servir a Jesús y estar con Jesús en sus peores momentos. Y eso define muy bien lo que es ser un discípulo de Jesús, alguien que está dispuesto a seguir a Jesús, a servir a Jesús y estar con Jesús aún en los peores momentos. Y ella no luchó por una posición especial. Recuerda que incluso entre los apóstoles de Jesús se peleaban por saber cuál iba a ser el más importante en el reino de los cielos. ¿Recuerdan que hubo hasta peleas por ellos? Es que yo quiero ser el más importante. No, es que Julanito. No, es que yo soy Pedro. No, es que yo soy... María Magdalena no luchó por una posición. Su lucha fue por ser leal a quien había hecho florecer su vida arruinada. En la iglesia no debemos luchar por posiciones, sino por ser leales al que nos llamó, al que nos salvó, al que transforma nuestra vida. Por todo eso, ese día María Magdalena tuvo el privilegio de ser la primera persona en ver a Jesús resucitado y ser la primera persona en anunciar la buena noticia. Y si hoy nosotros anunciamos la buena noticia de que Jesús ha resucitado, estamos simplemente haciendo lo que María Magdalena hizo en aquel primer domingo de resurrección. Por favor, quédese en el jardín. Quédese en el jardín de la nueva vida que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. La nueva vida que Dios nos da a nosotros no está entre las tumbas, sino entre los jardines. Ahora, quédese en el jardín de la nueva creación de Dios. Yo sé que es muy difícil, porque nos desilusionan mucho las iglesias y los líderes religiosos. Yo sé, en las iglesias hay mucha basura. Pero recuerden, en los jardines, la basura se puede utilizar muy bien. Usted puede saber que la basura, aún los desperdicios, se puede utilizar como ¿qué? Como abono. Creer que Jesús es un buen jardinero que cuida su alma, realmente cambia su perspectiva de la vida. Así que cuando sucedan cosas dolorosas, malas en su vida, no se desespere. Permita que Jesús use todo eso malo que viene a su vida para que usted crezca más. Como dice el apóstol Pablo, todas las cosas trabajan para bien nuestro, aún lo más malo que llegue a nuestras vidas. Ahora también recuerde que llegarán momentos en que el jardinero saca sus tijeras. ¿Para qué? Para podar. Y la poda es la experiencia dolorosa. No nos gusta ser podados, pero la intención de la poda es que demos ¿qué? Más fruto. Juan capítulo 15 versículo 2 dice: toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Todos los que hemos sido alguna vez podados por Dios, que hemos experimentado el dolor, el sufrimiento, y hemos comprendido que eso es parte del proceso de Dios en nuestra vida para ayudarnos a llevar más fruto, entendemos y agradecemos a Dios por podarnos. No es bueno, es dolorosísimo, pero después cuando vemos los frutos en nuestra vida, agradecemos. En cierta manera nuestra iglesia ha sido podada en los últimos 2 años, en una forma dolorosa, pero confiamos que esta iglesia, al ser podada, dará más frutos. Así que anímese, celebremos. Si estamos en el jardín,
El jardinero está con nosotros. Puede que no siempre lo reconozcamos inmediatamente, pero Él está allí. Tal vez nos pase como a María Magdalena, que pensemos que el jardinero no está, pero el jardinero siempre está cuidando su jardín. Él le llama por su nombre, como hizo con María Magdalena. La llamó María. Y su deseo es que la vida de cada uno florezca. No importa cuán arruinada crea que está su vida. No importa que esté arruinando su vida, que haya permitido usted que arruine su vida, que desole su vida, que convierta su vida en un desierto. Si usted confía en Jesús resucitado, vivo entre los muertos, saliendo de las tumbas para convertirlas en jardines, el Señor le dará una nueva vida. Confía en el jardinero. Vale la pena, porque el jardinero está vivo, no se quedó en la tumba. Mi desafío y mi llamado es como el de María Magdalena. Vengan y vean, la tumba está vacía, el Señor está vivo. Él está vivo, y si Jesús está vivo, nos puede dar una vida diferente, una vida nueva. Y yo oro para que usted tome la decisión de empezar a seguir a Jesús. No una religión, no un líder religioso, no un pastor, no un profeta, no un apóstol. Empiece a seguir a Jesús de todo corazón. No va a entender todo ahora. Dice, no, pero es que yo no entiendo. No lo va a entender todo. María Magdalena no lo entendió todo inmediatamente, estaba confundida, pero decidió confiar. Decídase a confiar. Estamos aquí como iglesia y como pastor para ayudar a esas personas que quieren seguir a Jesús, que tienen muchas preguntas, que quieren saber más, que quieren confiar. Simplemente acérquense a nosotros, estamos listos para eso. Por favor, coloquémonos en pies, vamos a orar. Dios, qué bueno es saber que tú eres capaz de hacer que nuestras vidas florezcan y den fruto cuando nuestras vidas estaban arruinadas, cuando nuestras vidas, Señor, estaban marchitas, cuando el pecado y nuestras malas decisiones hicieron que nuestra vida se secara. Pero Dios, muchas gracias te damos por Jesús resucitado, quien nos ha dado la esperanza cierta y segura de que todo lo que está muerto puede volver a la vida. Gracias, Señor, por darnos la confianza de acercarnos a ti y de encontrar un nuevo propósito, una nueva vida. Señor, oro por cada persona que está aquí, que siente que su vida no puede cambiar, y aún aquellos que piensan que su vida no necesita cambiar, para que tú, Señor, traigas convicción a sus corazones y les muestres la necesidad que todos tenemos de acercarnos a ese jardinero que se levantó victorioso para darnos una nueva oportunidad, una nueva vida. Por favor, atráenos a ti, poda nuestras vidas para que llevemos mucho más frutos. Y gracias, Señor, porque en ti siempre encontraremos una esperanza viva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.